internacional, el clima está cambiando, la alimentación y la agricultura también, con motivo del Día Mundial de la Alimentación 2016, así como en la 25ª reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlatino, celebrado los días 14 y 15 de octubre pasados en Panamá, y en el Seminario Regional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible para los Parlamentos de América Latina y el Caribe, así como la reunión extraordinaria de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado, también del Parlatino, celebrados los días 1 y 2 de diciembre del 2016 en Panamá. Una, la de la voz, Itzel Saraí Ríos de la Mora, con la que se remite el informe de su participación en la 12ª edición del Foro Mundial de las Mujeres Parlamentarias, realizada el 30 de noviembre al 2 de diciembre pasados en Deauville, Francia. Una, de la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, con la que se remite el informe de su participación en el Seminario Regional sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible para los Parlamentos de América Latina y el Caribe, celebrados los días 1 y 2 de diciembre del año 2016 en Panamá, y una del senador Manuel Cavazos Lerma, con la que se remite el informe de la participación de la delegación del Congreso de la Unión de la 25 reunión anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, celebrado del 15 al 19 de enero del año en curso en la República de Fiyi. La Asamblea ha quedado enterada. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el nombramiento expedido a favor del ciudadano Jerónimo Gutiérrez Fernández como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en los Estados Unidos de América. Gracias. Túrnese el nombramiento en favor del ciudadano Jerónimo Gutiérrez Fernández a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del Norte para su análisis y dictamen correspondiente. Siguiente asunto. Se recibió de la Procuraduría General de la República un oficio con el diagnóstico institucional titulado Hacia un nuevo modelo de la Procuración de Justicia, diagnóstico y plan de trabajo. Remítase esta documentación a los senadores de la República. Pasamos al apartado de presentación de iniciativas. Se concede el uso de la palabra al senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto porque reforma la ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y la competitividad en la economía nacional. Gracias. Buen día, gracias, mesa directiva, presidente, compañeras senadoras, senadores. Hoy vengo a presentar una iniciativa con proyecto de decreto para que nos pueda permitir impulsar un incremento sostenido de la productividad y la competitividad de nuestra economía nacional. Hay sectores de nuestra población en el territorio nacional que la economía nacional no ha sido generosa, donde la economía nacional no ha dado oportunidades. Hay sectores de marginación y pobreza que solo en la televisión o en la radio nos damos cuenta de esta gran desigualdad social, económica, de ingreso. Y esta es una realidad que ha sido de generación tras generación, pero también ha sido un anhelo, un sueño, una esperanza de que alcancemos una economía sostenible, de que México tenga igualdad, tenga realidad en lo que mucho se dice en los compromisos, hasta de campañas políticas, un México de oportunidades para todos. No existe, cuando menos para un sector muy importante que estadísticamente da de 55.3 millones de mexicanos en pobreza, más los 11 punto y fracción de millones de mexicanos en pobreza extrema. Y hoy, con lo que se vive en Estados Unidos, pues estamos todavía en circunstancias mucho más adversas, donde los que salen
del territorio nacional no es la clase media, no son los que tienen un ingreso estable, son aquellos que perdieron su oportunidad de trabajo en el campo, porque, por cierto, mientras para muchos el Tratado de Libre Comercio en 1994 abrió oportunidades en el mercado internacional, pero se desprotegieron los productores de menores ingresos, se desprotegieron a los productores del campo mexicano, los que garantizan la producción primaria. Entonces, compañeras senadoras, senadores, creo que es importante y que ojalá podamos sumarnos a esta iniciativa, reitero, que nos pueda permitir ir generando una economía sostenible, pero también una economía de oportunidades. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico nos dice que la economía mexicana en los últimos 20 años no ha sido ni la programada, ni mucho menos la esperada, en más oportunidades al fortalecimiento del ingreso de las familias. Se informa que ha crecido tan solo un 2%, los que le saben más al tema económico, en la mitad de lo que han crecido otras economías en desarrollo. Entendemos también factores externos, internos, del bajo crecimiento de nuestra economía, como pueden ser los bajos niveles de inversión, hay salarios insuficientes, quizás, y si me equivoco, pues disculpen, no soy economista, pero una debilidad del mercado interno, un rezago en términos de los cambios tecnológicos de la economía, entre otros. Y ante esta realidad, pues México está llamado, sí, a la gran unidad nacional, pero sobre todo también estamos llamados para poder fortalecernos en el comercio internacional, pero desde luego fortaleciendo primero en casa a los emprendedores, a los grandes inversionistas, pero también aquellos que desde la comunidad rural también ponen su capital, ponen también su ingreso para poder generar alguna actividad comercial, empresarial, que genere no nada más servicios, sino que genere también empleo. Esta iniciativa, pues, compañeros senadores, tiene como propósito buscar la manera de cómo hacemos crecer la economía, de cómo se pueden generar más empleos, de cómo se puede incrementar el ingreso a los trabajadores, fortalecer, como se expresó hace un rato, el mercado interno, y algo muy importante que ha sido sueño no nada más de los que estamos aquí en México, sueño también de los que se fueron a buscar oportunidades a Estados Unidos, que es reducir la pobreza. Por razones de pobreza, muchos dejaron nuestro territorio, por razones de pobreza, muchos mexicanos dejaron su familia. De ahí la importancia de la implementación de una política nacional que fortalezca la economía y la formalización de procedimientos para poder tener mayor coordinación a través del Comité Nacional de Productividad. Dicho comité está enmarcado en la ley para impulsar un incremento sostenido de la productividad y la competitividad en la economía nacional. En este sentido, consideramos que México debe de enfocarse a un mejor desempeño sobre lo que representa la eficiencia gubernamental, así también como fortalecer infraestructura de servicios. Por eso es que hoy consideramos muy importante que en el marco de esta reforma podamos desarrollar acciones que nos puedan permitir dar más oportunidades a los que menos tienen. Y hablando de los que menos tienen, quiero aprovechar el espacio para
expresarles que pretendemos también que con esta reforma se puedan brindar mayores oportunidades para poder reactivar el sector rural, especialmente aquellos productores de menores ingresos, que le demos oportunidad de poder trabajar sus tierras, de poder reactivar el campo mexicano y que de esta manera podamos garantizar la canasta básica, podamos garantizar la producción primaria. Existe un enorme reto para reactivar la agricultura comunal, ejidal y potencializar la agricultura de las unidades de producción a través de mayores esfuerzos del Estado mexicano. Es por eso, compañeras, compañeros, que el campo no puede quedar fuera de una política emergente del Estado mexicano y que la mayor demanda de alimentos y un equilibrio en los precios pasa por mejorar los desarrollos tecnológicos. De ahí la importancia de poder incluir a Zagarpa como una institución que pone su mayor esfuerzo a incluirla como parte de un componente en el desarrollo primario para promover dentro del Comité Nacional de Productividad diversas acciones en favor de una mayor competitividad del campo mexicano. Es por eso, pues, que también esta iniciativa tiene como propósito la inclusión de Zagarpa y que desde ahí se puedan implementar diversas acciones. México, cuando menos en los últimos 20 años, ha sufrido una capacidad para poder abastecer el mercado interno. Los productores de baja escala, lo que decía hace un rato, los pequeños productores enfrentan una realidad en la falta de rentabilidad en sus productos y esto ha provocado una mayor migración de miles de mexicanos del sur, del centro y de diversas entidades federativas a Estados Unidos. Hay una realidad, reitero, que no podemos ocultar. El campo mexicano ha sido abandonado, particularmente en la producción de menor escala. Pero también es cierto, el campo mexicano es quien debe de garantizar la soberanía alimentaria. No más inversiones a los grandes productores. Vamos a hacer un esfuerzo por apoyar a los pequeños productores. Hoy hay una realidad donde encontramos grandes hectáreas de tierra con capacidades para producir que se encuentran abandonadas porque se cayó su precio de mercado por la llamada globalización y los diversos tratados internacionales. Es por eso, reitero, que debemos hacer un esfuerzo para que el campo mexicano, hagamos del campo mexicano un espacio no nada más para fortalecer la producción primaria, hagamos del campo mexicano un espacio generador de empleo. Nos convertimos en consumidores por la falta de oportunidades en el campo y dejamos de producir lo más importante, que es la producción primaria que garantiza la canasta básica, que garantiza la soberanía nacional. Va pues ante ustedes esta iniciativa y que ojalá podamos contar con su aprobación, su opinión, sus análisis favorables. Y mientras tanto, pues muchas gracias por este espacio y perdón, mesa directiva, presidente, por haberme excedido del tiempo reglamentario. Muchas gracias. Buen día. Gracias a usted, senador Sofío Ramírez Hernández. Y túrnese a las comisiones. Sí, volumen, por favor, para la senadora Calderón, son tan amables en su escaño. ¿Me deja sumarme? Ay, perdón, ¿me permite preguntarle al senador Sofío si me puedo sumar a su iniciativa? Sí, senador Sofío. Y si le dan volumen al senador Oscar Román también, por favor. Gracias, presidente. Nada más primero para felicitar al senador Sofío Ramírez y si me permite adherirme a esta propuesta que hoy acaba de presentar.
Senador, y la vicepresidenta Blanca también. Senador Octavio. ¿Todos? ¿Está seguro, senador Sofío? Túrnese a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos Primera. Tiene ahora la palabra la senadora Luisa María Calderón Hinojosa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Salud. Buenos días, gracias, presidente. El pasado 18 de enero conocimos de la noticia de un chico de 15 años en Monterrey que entró a su salón de clase, disparó a sus compañeros, se le acabó la carga, tuvo la frialdad de volver a llenar el cartucho y dispararse en la barbilla. Tuvimos como unos días de mucha preocupación, pero después ha vuelto a su nivel normal, lo hemos olvidado. Pero me parece que es una grave llamada de atención a quienes podemos y debemos hacer algo por la salud, por la vida de cada uno de los mexicanos. Pienso que la causa de esa violencia tiene que ver con muchos factores, con múltiples. Uno de ellos es que en estos años las familias han cambiado en su integración. Hay familias uniparentales, hay familias en las que el papá vive con los hijos, hay familias de solo madre e hijos. O también hay familias en que los chiquitos se quedan con la abuela, o familias de madre y padre en la que los dos trabajan. Y lo que ha pasado, ese es un factor. El otro factor tiene que ver con que para ir al trabajo, madre y padre salen con los hijos al mismo tiempo y llegan noche del trabajo porque viven muy lejos. Y esto ha hecho que los papás y las mamás dejen de hacer la tarea de maternaje o de paternaje y se conviertan en pares de los hijos. No hay entonces quien los contenga, quien les marque estructuras, quien les dé afecto, quien les diga qué sentido tiene la vida, que les motive. Y los chicos empiezan a crecer con mucha mayor depresión, con anomia muchas veces, con anomia social, y pues se dan un tiro y le dan un tiro a otros o se convierten en delincuentes mucho más fácil. Las estadísticas son de preocuparnos muchísimo. En los últimos 15 años, el suicidio de chiquitos de menos de 12 años porque se lastiman ellos mismos ha crecido en un 93%. Casi 1,000 niños menores de 12 años se han suicidado. Y la causa de muerte de muchachos entre 15 y 35 años es la tercera causa, o una de las 3 causas es el suicidio. De tal manera que la tarea que tiene el Estado para acompañar a los niños se ha convertido en mucho más importante, porque por esta modificación demográfica, por este crecimiento de las ciudades hasta muy lejos, por este impedimento para las madres y los padres de hacer la tarea de paternaje, de acompañar, de arropar, de limitar, de estructurar, de motivar a los hijos, es alarmante que ellos no le tengan afecto a la vida, que no tengan motivos, que no tengan reglas, que no hayan hecho una estructura interna de autocontrol de sus emociones y que esto les lleve al suicidio. La Organización Mundial de la Salud dice que la salud implica una salud física, social y mental. Es difícil hablar del tema mental, pero alguien que se quita la vida y le quita la vida a los demás apenas a los 15 años nos habla de una gran crisis en la conformación de su esquema de salud. De tal manera, nosotros mismos estamos afiliados o hemos firmado con otros organismos internacionales muchos tratados sobre la salud, con la Organización Mundial de la Salud. Nuestra propia Constitución en su artículo 4 garantiza la salud, y es hora de que volteemos a hacer acompañamiento en prevención de la salud mental,
en acompañamiento desde las escuelas, desde los centros deportivos, de las niñas y de los niños, para que esta deficiencia o este cambio de patrón en la integración de las familias lo puedan sustituir, acompañar, reforzar las instituciones de salud y fundamentalmente de educación. De tal manera que lo que estoy proponiendo es una pequeña modificación a 3 leyes que tienen que ver con el desarrollo, el acompañamiento y la motivación para la vida de las niñas y de los niños de nuestro país. De tal forma que por estas razones considero pertinente modificar la Ley General de Educación, la Ley General de Salud y la Ley General de los Derechos de las Niñas y de los Niños y Adolescentes para generar sinergia sobre la salud mental en favor de los menores. Que también haya prevención, que haya detección temprana de las conductas anómicas o que empiecen a llamar la atención de los pequeños menores. De tal forma que además está en el Plan Nacional de Desarrollo el apoyo a la salud integral de las niñas y de los niños. Hay un plan específico de salud mental. Así que me atrevo. Hay una estrategia de identificar y detectar oportunamente trastornos prevalentes en niñas, niños y adolescentes, promover la detección oportuna del riesgo suicida, favorecer la implementación de programas específicos de salud mental y atención a los niños, niñas y adolescentes. Así que propongo reformar y adicionar la Ley General de Educación en sus artículos 4, fracciones séptima, décima, el 8º, fracción quinta y sexta, el 14, fracción segunda, el 15 y el 33, fracción novena, 15, 16, el 48, el 66, fracción segunda y el 69 de la Ley General de Educación, los artículos 50, fracción tercera, quinta, décima primera, el 57, 58, fracción sexta de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y los artículos 6 y 7, fracción octava bis de la Ley General de Salud, con la finalidad de generar sinergia entre las diferentes instancias que tienen injerencia en el tema, así como impulsar políticas públicas transversales que ayuden de manera integral a prevenir la salud mental de las niñas, niños y adolescentes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Luisa María Calderón Hinojosa. Si le dan volumen por favor, en el escaño de la senadora Mariana Gómez del Campo, del senador Gil y para el mismo objeto del senador Gil y del doctor López Brito. Muchas gracias, presidente. Con la finalidad de solicitarle a la senadora Luisa María Calderón, si me permite sumarme a esta sensible iniciativa. Gracias, senadora Calderón, si acepta que firme y el senador Gil también, y con el mismo objeto el doctor López Brito, ¿verdad? Con el mismo objeto. Sí, los tres, gracias. Senador Cárdenas. Senador Cárdenas con el mismo objeto. La senadora Lisbeth con el mismo objeto. El senador Morón. A nuestro amigo el senador Morón con el mismo objeto, ¿verdad, senador Morón? Con el mismo objeto. Le pido a los servicios parlamentarios que recoja las firmas y túrnese a las comisiones unidas de Salud y de Estudios Legislativos, con las firmas también de los vicepresidentes, de la senadora Blanca y del senador Octavio. Esta mesa directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes y profesores de la licenciatura en Derecho y Criminología de la Universidad Mundial de Baja California Sur, invitados por el senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro. También agradecemos la visita del señor Manolo Fernández a este Senado de la República, que vienen a presenciar el debate legislativo de esta asamblea. Bienvenidos todos. Se concede el uso de la tribuna a la senadora Luz María Beristain Navarrete para presentar a nombre propio y de los senadores Silvia Garza, Manuel Cárdenas, Marcela Guerra y Roberto Albores un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Cambio Climático. Compañeras, compañeros, buenas tardes. Con su venia, señor presidente. El día de hoy tengo el gusto de presentar una iniciativa en nombre propio y en el de las senadoras Silvia Guadalupe Garza Galván y Marcela Guerra Castillo, además del senador Manuel Cárdenas Fonseca y Roberto Armando Albores Gleason. Esta iniciativa tiene que ver con la actualización de nuestros cuerpos normativos para dar cumplimiento a lo dispuesto
por el Acuerdo de París recién ratificado. Los efectos negativos que ocasiona el cambio climático son un problema que ha logrado unir naciones con la finalidad de brindar soluciones para los ciudadanos de todo el mundo. Y con base en ello se han generado diversos acuerdos internacionales, mismos a los que el Estado mexicano se ha adherido, como por ejemplo las 3 grandes convenciones derivadas de la Cumbre de Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, las cuales son el Convenio sobre Diversidad Biológica, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Convención en los países afectados por sequía o desertificación, en particular en África. Por otro lado, nuestro país en el año 2015 adoptó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sustituyendo a los Objetivos del Milenio. Además, nuestra nación ha refrendado su compromiso y responsabilidad internacional, firmando y ratificando el Acuerdo de París, mismo que busca mecanismos de financiamiento, reducir las emisiones de efecto invernadero y no rebasar los 2 grados centígrados principalmente. Es una realidad que la visión y compromiso que tiene nuestro país se refrenda constantemente en la legislación nacional y en la forma de tomar los acuerdos de carácter internacional. Cabe destacar que en el pasado mes de diciembre, durante la COP13 sobre biodiversidad, misma que se llevó a cabo en nuestro país, se adoptó el Acuerdo de Cancún, que propició la declaratoria de diversas áreas naturales de nuestro país. De tal manera que durante la COP13 el presidente Enrique Peña Nieto declaró toda la costa de Quintana Roo como reserva de la biosfera, lo que actualmente protege a más de 5.750.000 hectáreas del Caribe. Cabe destacar que esta declaración de Cancún es un compromiso de más de 110 países para incorporar criterios de biodiversidad en políticas forestales, de agricultura, pesca y turismo. Por lo anterior, es necesario que se siga impulsando la protección al ambiente y se generen las reformas necesarias para poderlo propiciar. En este caso, tal como propone la presente iniciativa, la cual busca la armonización de la Ley General de Cambio Climático con el Acuerdo de París. Algo de suma importancia que hay que destacar en la propuesta de esta iniciativa es que las propuestas vertidas en este proyecto son tomadas de un estudio realizado por el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, titulado Apuntes para una agenda legislativa en materia de cambio climático en el marco del cumplimiento de los Acuerdos de París. Dicho estudio hace propuestas de modificación a diversos cuerpos normativos con la finalidad de armonizar nuestras leyes con los compromisos adquiridos en materia de cambio climático. Por ello, es imperante rescatar esta propuesta que realizan grupos de expertos que trabajan aquí en el Senado de la República, y plasmarlas en nuestra legislación. De manera concreta, esta iniciativa propone mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5 grados centígrados. Con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. 2. Identificar y desarrollar estrategias de mitigación por fuente de emisión y o sector emisor. Cada estrategia debe contar con una hoja de ruta de reducción de emisiones con metas y tiempos previstos temporalmente que lleven al cumplimiento de las metas del país. 3. Se deberá revisar y actualizar con el Consejo de las contribuciones nacionalmente determinadas cada 5 años, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 2 y 3 del Acuerdo de París. 4. Se deberá crear un grupo de trabajo para el desarrollo, revisión del cumplimiento e incremento en la ambición de las contribuciones nacionalmente determinadas.
De concretar lo anterior, estaríamos aprovechando los esfuerzos de académicos, sociedad civil, legisladores y de toda la población en general. Y además, estaríamos aterrizando el Acuerdo de París en nuestra legislación, lo cual sería un gran avance para México y para el mundo, lo que se traduciría en bienestar para todas las y los mexicanos. Y bueno, esto también es un exhorto a toda la población en general, inclusive a los padres de familia, para desde muy temprana edad promover estas acciones para convertir a todos los que vivimos en este país en guardianes permanentes del medio ambiente. Así como nos enseñan las normas de cortesía, aprende a decir buenas tardes, buenas noches. También hay que enseñar a nuestros hijos desde muy temprana edad a preservar el medio ambiente. A preservar el medio ambiente para tener una vida sana. Es una gran cruzada a la que todos le tenemos que entrar. Maestros, padres de familia, legisladores, empresarios, ciudadanos, porque es un tema que ya no puede esperar. Gracias. Muchas gracias, senadora Luz María Beristáin. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, primera. Se concede ahora el uso de la palabra al senador Carlos Alberto Puente Salas para presentar a nombre de los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones constitucionales en materia de reducción de legisladores federales. Adelante, senador. Muchas gracias, senador presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. El día de hoy vengo a esta tribuna a presentar un primer paquete de iniciativas que buscan la transformación de fondo de nuestro sistema político mexicano, buscando generar mejores condiciones de gobernabilidad. Este año se cumplen 40 años de la emblemática reforma electoral de 1977, una reforma que marcó el inicio del proceso de democratización en México. Destaco 3 elementos de dicha reforma. Primero, institucionalizó el sistema de partidos. Segundo, abrió la puerta a la competencia electoral a otras fuerzas políticas antes marginadas. Y tercero, cimentó la pluralidad política en el Congreso de la Unión con el establecimiento de los diputados de partido o de representación proporcional. Es decir, la democratización en México comenzó y continuó como proceso plural y consensuado. Así México ha realizado diversas reformas electorales que han ampliado los derechos políticos electorales y han creado y fortalecido las instituciones democráticas. Pero más importante, hoy tenemos una ciudadanía cada día más participativa y más crítica. Ciudadanos más interesados en la toma de decisiones públicas, así como nuevos retos políticos, sociales y económicos. Demandan nuevos desarrollos institucionales. Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Verde en este Senado de la República presenta y estará presentando diversas iniciativas de ley que contribuyan a generar mejores condiciones para la gobernabilidad democrática. Compañeras y compañeros legisladores, las iniciativas que el día de hoy se presentan son en materia de reducción de legisladores al Congreso de la Unión y reducción en los tiempos de campaña, los cuales proponen lo siguiente: acotar que esto es dar respuesta a un sentir y un clamor ciudadano, no simplemente a una ocurrencia, y que haciendo caso de ese mandato ciudadano es de que nos permitimos proponer a su consideración lo siguiente. En relación a la reducción de legisladores al Congreso de la Unión, proponemos reformar la Constitución para eliminar 232 legisladores federales, con lo que la integración del Congreso quedaría de la siguiente manera: 300 diputados, 180 de mayoría relativa y 120 de representación democrática, con lo que se mantiene la proporcionalidad que actualmente existe entre ambos principios.
así como pasar a 96 senadores de la República, contando con 64 de mayoría y 32 de representación democrática. Con estas modificaciones se propone establecer la elección de legisladores por el principio de representación democrática y con ello buscamos mantener más viva que nunca aquella reforma del 77 y mantener la representación y la voz de las minorías en el Congreso de la Unión. Debemos de tener presente que los legisladores electos bajo el principio de representatividad democrática son un instrumento de representatividad de las minorías en el Congreso de la Unión, garantizando la pluralidad política en la toma de las decisiones públicas. De esta forma, buscamos encontrar un acuerdo y un adecuado balance entre pluralidad y eficacia, entre representatividad democrática y gobernabilidad. Asimismo, se reforma toda la legislación secundaria para armonizar sus contenidos con la propuesta de reforma constitucional. También se reforma la Ley Orgánica del Congreso de la Unión para reducir en las mismas proporciones la integración de los órganos de gobierno, las comisiones legislativas y el número de legisladores necesarios para la conformación de grupos parlamentarios. Todo ello para mejorar la eficacia y el quehacer parlamentario. La reforma constitucional para reducir el Congreso de la Unión contempla 4 disposiciones transitorias, de las cuales me permito destacar 2. Primero, mandata al Congreso de la Unión expedir las reformas a la legislación secundaria a más tardar el 30 de abril del presente año para que la reforma resulte aplicable al proceso electoral 2018. Y segundo, ordena al Instituto Nacional Electoral a que realice la redistritación y la armonización de sus reglamentos internos antes de que inicie el proceso electoral del 2018. En términos muy puntuales, esta iniciativa de reducir el Congreso de la Unión busca mejorar la representatividad de la ciudadanía, incrementar la eficiencia de los trabajos legislativos, reducir el costo operativo del Congreso de la Unión, facilitar la construcción de los acuerdos, pero lo más importante, que las y los mexicanos recuperen la confianza en sus representantes, en sus senadores y en sus diputados. Amigos, amigas y amigos que nos siguen por el canal del Congreso, por las redes sociales, el Verde también propone reformar la Constitución y la legislación secundaria para reducir los tiempos de campaña. Es importante, vamos a reducir el dinero que se le otorga a los partidos políticos, pero en consecuencia tenemos que acortar el tiempo de las campañas para gastar menos, para ofender menos a la gente. Tenemos que ser sensibles a ello. Por ello, en el Verde estamos proponiendo reducir los tiempos de campaña a 60 días en las campañas para presidente de la República y para gobernador, y 30 días para senadores, diputados federales, diputados locales y ayuntamientos. Con esta propuesta, ya lo he mencionado, buscamos reducir el costo excesivo de las campañas y facilitar la transparencia y rendición de cuentas. Además, los votantes dejarán estar tan expuestos a la propaganda electoral y a la contaminación audiovisual que generan las campañas y saturación de las mismas. Al igual que la reforma para reducir el Congreso, esta reforma constitucional para acotar los tiempos de campaña dispone de un transitorio que el Congreso de la Unión deberá armonizar la legislación secundaria antes del 30 de abril de 2017 a fin de que resulte aplicable para las elecciones del 2018. Compañeras y compañeros, hay quien dice que no hay tiempo, pero hay que tenerlo claro, es una demanda ciudadana. Y si existe la voluntad política verdadera de ir a una transformación de fondo de nuestro sistema político mexicano, debemos de darnos a la tarea de modificar las reglas del juego, no con algo que simplemente estamos proponiendo los partidos políticos, sino que es el sentir de la gente, de las mexicanas y de los mexicanos que quieren un Congreso más pequeño, que cueste menos, que le demos menos dinero a los partidos, que las campañas sean más cortas y más útiles.
Es por ello que en El Verde vamos a estar presentando todas estas iniciativas que ya lo hemos anunciado a los medios de comunicación y estaremos cumpliendo de manera legal ante este Congreso, ante este Senado de la República, para que puedan ser analizadas. Si verdaderamente cada uno de los grupos parlamentarios, de los partidos políticos, desea reducir el número de legisladores, si deseamos analizar los gobiernos de coalición, si queremos analizar la viabilidad de la segunda vuelta, pasemos a esta tribuna, pasemos de los dichos de estar allá en el Chacalódromo a presentarlo y pongámonos a trabajar en consecuencia y en beneficio de México. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Puente. Ha presentado en un momento, en una exhibición, 5 iniciativas. Los turnos son los siguientes: el proyecto de reformas constitucionales en materia de reducción de legisladores federales y el que reforma los artículos 41 y 116 constitucionales en materia de reducción de campaña se turnan a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Gobernación, de Reforma del Estado y de Estudios Legislativos primera. El que reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de reducción de legisladores federales se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos primera. El que reforma la Ley Orgánica del Congreso General se turna a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. El que reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de reducción de campañas electorales se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos primera. Muchas gracias. Se concede ahora el uso de la palabra al senador Marco Antonio Blázquez Salinas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Trabajo en el Exterior. Permiso, presidente. Señores de la mesa directiva, compañeros de la Asamblea, con su permiso y con el permiso de los compañeros de la mesa directiva. Desde que inició este diferendo entre los Estados Unidos y México, y más allá, desde que conocimos de que el señor Trump sería el candidato republicano con amplias posibilidades de ser presidente de los Estados Unidos, como país, como poderes de la Unión, como liderazgos políticos e inclusive como sociedad, hemos cometido muchos errores. El principal es sobredimensionar a este personaje y culparlo por todos los males que nos aquejan a los mexicanos. Cerebros, por otro lado, brillantes, han cometido desbarres terribles, tratando de construir en el señor Trump ese gran monstruo que nos morderá, nos perseguirá y terminará nuestra unidad como mexicanos. Nada más erróneo. Cuando se han dado los debates meses anteriores, yo he dicho aquí y sostengo que ese personaje debe ser dejado a recaudo de esa gran nación que son los Estados Unidos. He dicho aquí que el equilibrio de poderes en aquel país no es como el de nosotros, donde un presidente pega un golpe en el escritorio y todos obedecen. Existe allá un Congreso de la Unión perfectamente instalado, con congresistas y senadores de amplio poder y representatividad. Existe un poder judicial que es capaz de enfrentar y afrontar cualquier decisión del Poder Ejecutivo, como lo hemos visto. Ya algunas de las principales locuras de este personaje han sido atacadas por el Poder Judicial. Ya existen inclusive algunos debates políticos en aquel país, obviamente a nivel de insultos, siempre que se parte del señor Trump, hacia los jueces que le han impedido consumar esos desaciertos. Por ello creo que ahora que hemos visto la manera como sobredimensionamos a este señor, la manera como nos involucramos de manera equivocada en la política interior de un país que no es el nuestro,
creo que debemos de tomar medidas proactivas para hacer frente a las decisiones que sí llegaran a tener efectividad de parte del presidente de los Estados Unidos. Una de ellas es la materia comercial. Ya por ahí se está, a través de especialistas, contemplando la posibilidad de renegociar el TLC, de salir del TLC, inclusive incorporarse a otros programas, a otros tratados que puedan dar curso a la eficiencia comercial de nuestro país. Pero hay un tema que es el que me trae aquí, y es el tema laboral. En los Estados Unidos, y no me gustaría que se inventen aquí fábulas nuevas, todo aquel que ingresa indocumentadamente es sujeto de deportación. No inventen el hilo negro, ni hagan las gárgaras boca abajo. Y esto lo digo por esa campaña férrea, insistente, de propaganda del Estado, en donde ahora cada vez que vemos un noticiario son historias de migrantes que son deportados. De Estados Unidos a México siempre ha habido deportados. Si ustedes hacen un análisis de las deportaciones que se han dado al inicio de un presidente, en la inauguración de un término constitucional del presidente, veremos que las deportaciones que se han dado hasta ahora son inferiores inclusive a las que se han dado en las administraciones de expresidentes como Clinton, como Bush y como Barack Obama. Entonces, no entremos al juego de prenderle incienso o prenderle fuego al coco. Mejor tomemos acciones proactivas, partiendo de que todo aquel ciudadano, persona que ingrese a Estados Unidos de manera indocumentada será sujeto de deportación. Toda aquella persona que teniendo un estatus migratorio en los Estados Unidos lo abandone, será sujeto de perder ese estatus. Toda aquella persona que estando en los Estados Unidos quebrante la ley, agrave a la sociedad, será sujeto de prisión y de posterior deportación. Por ello, tomemos decisiones que sean acertadas. Uno de los temas sociales que creo yo nos pueden afectar es efectivamente que estas deportaciones se están dando como consecuencia natural del sistema migratorio de los Estados Unidos y nosotros no estamos preparados para recibir a estos compatriotas. Cada vez que un trabajador mexicano es deportado de los Estados Unidos, tenemos una pérdida en los depósitos a nivel de remesas que hace este compañero para sus familias y tenemos una persona más a la que se le tiene que involucrar o incluir en el área laboral de nuestro país, que por cierto está debilitada. Por ello propongo la creación de la ley del trabajo en el exterior, para que nuestro país, con diferentes instituciones como la Secretaría de Relaciones Exteriores, como la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, puedan crear y diseñar las políticas convenientes y necesarias para que todo mexicano que sea deportado y que sea un legítimo trabajador, que sea una persona que haya desarrollado habilidades en los sistemas de la agricultura, de la ganadería o en general de la industria, pueda ser promovido hacia otras naciones. Así como los tigres de la cuenca del Pacífico se están frotando las manos para que en el momento en que quede sin efectos el TLC, nuestro país se pueda incorporar a esos tratados de comercio y pueda ofrecer sus productos e intercambiar sus servicios. También hay muchos países como Canadá, como Australia, como Nueva Zelanda, que están requiriendo mano de obra especializada y la mano de obra mexicana es sumamente apreciada en estos países. Entonces, lo que propongo es la expedición de este proyecto de decreto que contenga 23 artículos en 5 capítulos y que permita al gobierno realizar las evaluaciones necesarias de cuántos mexicanos han sido deportados, cuáles son las entidades federativas donde se encuentra esta mano de obra y a nivel de públicos y de particulares promover
sobre todo en estos países mencionados, que los mexicanos puedan ser allegados a estas naciones de manera documentada y desde allí poder ocuparlos y no que se estén frustrando dentro de nuestro debilitado y devaluado mercado laboral. Ya en otros tiempos se han dado estas acciones. En el siglo pasado, en los años 40, se dio aquel movimiento de los braceros. Inclusive por ahí todavía hay algunos litigios de estos compañeros que están reclamando derechos. Aquellas acciones de los braceros, bueno, se dieron como consecuencia de acuerdos entre los dos gobiernos y entre particulares. Es exactamente la misma fórmula, solo que debemos de adecuarla al espacio, tiempo y circunstancia de la situación que estamos enfrentando. En aquel tiempo, los dos gobiernos hicieron estos acuerdos, hubo 4 millones de trabajadores que se desenvolvieron de los Estados Unidos, los que quisieron documentaron su situación migratoria en los Estados Unidos, inclusive ya van 2 o 3 generaciones de estos trabajadores que están perfectamente adaptados a aquel país y son orgullosamente hijos de braceros. De manera que en lugar de estar inventando historietas, en lugar de estar apedreando los balcones de este sujeto que la verdad poco pudiéramos hacer para frenarlo, con un país tan poderoso que perfectamente lo puede atajar y de hecho lo están atajando, mejor tomemos las acciones proactivas para que de una manera institucional, de una manera profesional y de una manera digna y sobre todo documentada podamos promover la mano de obra de nuestros compatriotas. Es la cuenta. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias, senador Marco Antonio Blázquez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, primera. Tenemos ahora la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, con proyecto de decreto por el que se concede autorización al presidente de los Estados Unidos mexicanos para permitir la salida de una delegación de elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana y de la Armada de México fuera de los límites del país, a fin de que participen en el desfile militar que se llevará a cabo el 27 de febrero de 2017 en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de hoy, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del reglamento, es de primera lectura. Consulte ahora a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga en votación de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, sean tan amables de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se dispensa la segunda lectura, señor presidente. Muchas gracias. Dispensada la segunda lectura, se encuentra a discusión. ¿Algún senador, senadora que quisiera hacer uso de la palabra? Toda vez que no tengo oradores registrados, háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de dicha votación. Ya abras el sistema electrónico hasta por 3 minutos.
Sigue abierto el sistema. Si falta alguna senadora o senador por emitir su voto, pueden hacerlo en este momento. Senadora Rosa Adriana, a favor. Senador Álvarez, a favor. Sigue abierto el sistema. Si falta alguna senadora o senador por emitir su voto. Señor presidente, conforme al tablero electrónico, se emitieron un total de 80 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Muchas gracias. Queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se concede autorización al presidente de los Estados Unidos mexicanos para permitir la salida de una delegación de elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana y de la Armada de México fuera de los límites del país a fin de que participen en el desfile militar que se llevará a cabo el 27 de febrero de 2017 en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana. Se remite al Ejecutivo Federal. Pasamos a la discusión de 21 dictámenes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes con puntos de acuerdo. Todos están publicados en la Gaceta de hoy, por lo que solicito a la Secretaría de cuenta con sus materias. Doy cuenta, señor presidente. Estos son el que exhorta a considerar un descuento en las casetas de peaje al transporte destinado a las actividades de recolección y distribución de alimentos por parte de Banco de Alimentos reconocidos como instituciones de asistencia privada. Otro que exhorta al Gobierno del Estado de Jalisco y al Ayuntamiento de Zapopan a buscar alternativas de circulación y medidas de seguridad a fin de salvaguardar la integridad de ciclistas y automovilistas sin suprimir la utilización del ciclo Ruta Boreal. Uno más que solicita un informe sobre el avance de liquidación y las donaciones realizadas de activos remanentes propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación. Otro que exhorta al Gobierno del Estado de Coahuila a rediseñar el retraso de la carretera 57 México a Saltillo en el tramo del municipio de Arteaga, conocido como Los Chorros. Otro que exhorta a informar sobre el proceso de licitación, avance de las obras e implementación de medidas de seguridad por las empresas constructoras Aldecem S.A.D.C.B. y EPCOR Construcción S.A.D.C.B. Uno más por el que se invita a una reunión de trabajo a la Subsecretaría de Comunicaciones y los integrantes del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones para analizar los resultados del programa para la transición a la televisión digital terrestre. Otro que exhorta al Gobierno del Estado de Nuevo León a modificar las reglas de operación de los fondos federalizados para que incluyan conceptos de movilidad urbana sustentable y puedan utilizarse para la generación de estudios diagnósticos y proyectos. Uno más que exhorta a remitir un informe sobre los criterios contemplados para declarar la adjudicación directa del contrato para la coordinación especializada del proyecto de nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Otro que exhorta a remitir un informe sobre el cumplimiento de la NOM-086-SCT-2-2015. Otro que exhorta a remitir un informe sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación, distribución y beneficios que trajo al país el programa de entrega de televisiones digitales por el apagón analógico 2015. Otro que exhorta a emitir los criterios necesarios sobre las características técnicas del diseño, construcción e instalación de los reductores de velocidad conocidos como topes. Otro que exhorta a realizar
una verificación de los servicios, instalaciones y seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. Otro que exhorta a los gobiernos de los estados de la República a considerar la implementación de infraestructura que permita el uso de bicicletas. Uno más que exhorta a realizar las acciones necesarias para que la red carretera y de caminos nacional y las poblaciones de escasos recursos cuenten con una mejor cobertura de servicios de telecomunicaciones. Uno más que exhorta a entender el debido cumplimiento de la circular obligatoria COSA-09.2/13, lineamientos para la accesibilidad de las personas con discapacidad y o movilidad reducida a la infraestructura aeroportuaria y al servicio de transporte aéreo. Otro que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a fortalecer las acciones de los consejos estatales para la prevención de accidentes en materia de seguridad vial. Uno más que exhorta a rendir un informe sobre los vuelos que se han cancelado, así como las aerolíneas responsables y las causas que suscitaron las cancelaciones. Otro por el que se desecha la proposición que exhortaba a destinar los recursos necesarios para la terminación del tramo San Blas, El Fuerte, Choix en el estado de Chihuahua. Uno más por el que se desecha la proposición que exhortaba a iniciar una carpeta de queja en torno a los procedimientos empleados en los aeropuertos del país en materia de decomiso de artículos considerados prohibidos o restringidos para ser portados en el equipaje de mano dentro de una aeronave. Otro por el que se desecha la proposición que exhortaba a establecer la condonación del peaje de las casetas de la Autopista del Sol, y otro por el que se desecha la proposición que exhortaba a analizar la viabilidad de posponer el incremento en las tarifas de peaje de las carreteras y autopistas a cargo de caminos y puentes federales de ingresos y servicios conexos. Son todos los dictámenes, señor presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la tribuna el senador Raúl Pozos Lanz para hacer en una exhibición la presentación de los 21 dictámenes. Por favor, que lo dejen pasar, senador Raúl Pozos. Senador, dejen pasar al senador Pozos, por favor, son tan amables. Buenas tardes. Con el permiso de la presidencia de esta Cámara, compañeras y compañeros legisladores, como aquí se apunta, he venido a presentar a nombre de la Comisión estos 21 dictámenes que han sido aprobados en el seno de la misma, y que forma parte de un esfuerzo de esta comisión y de sus integrantes, miembros de todas las fracciones, para que de manera eficaz vayamos desahogando el tema. Debo compartirles que la semana antepasada aprobamos en una larguísima sesión 44 dictámenes de diversos temas inherentes al tema de comunicaciones y transportes. Debo reconocer a cada una y a cada uno de mis compañeros su amplísima disposición para poder llegar a este producto legislativo que mucho nos enorgullece. Y de manera conjunta, de manera muy sucinta, presentar a ustedes estos 21 dictámenes y pedirles su apoyo para que sean aprobados en los términos
en los que la comisión ahora mismo los presenta en el Pleno. Y son de una importancia mayor, sobre todo en materia de seguridad vial, de bienestar social y para el desarrollo de la infraestructura de nuestro país. Entre estos dictámenes se encuentra uno por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda y Crédito Público a considerar un descuento en las casetas de peaje al transporte destinado a las actividades de recolección y distribución de alimentos por parte de los bancos de alimentos reconocidos como instituciones de asistencia privada. Hay otro dictamen en el que se exhorta al Gobierno del Estado de Jalisco y al Ayuntamiento de Zapopan a buscar alternativas para la circulación y medidas de seguridad a fin de salvaguardar la integridad de ciclistas y automovilistas sin suprimir la ciclorruta boreal. Tenemos otro dictamen por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Nuevo León a modificar las reglas de operación de los fondos federalizados para que se incluyan conceptos de movilidad urbana sustentable y puedan utilizarse para la generación de estudios, diagnósticos y proyectos, así como para que se priorice la asignación de recursos para atender un transporte público eficaz, eficiente en todo ese estado. Entre los dictámenes también presentados ante esta Asamblea está un dictamen por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a remitir un informe sobre los criterios contemplados para declarar la adjudicación directa del contrato para la coordinación especializada del proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. También hay un dictamen de puntos de acuerdo aprobados en la comisión para celebrar reuniones de trabajo para transparentar la asignación de recursos, mejorar la seguridad vial y adicionalmente les pido su voto a favor de 2 puntos de acuerdo que su servidor presentó a este Pleno. Uno referente a la mejora en la infraestructura para uso de bicicletas y otro referente a la homologación de reductores de velocidad para generar mejores condiciones vehiculares y reducir la contaminación. Compañeras y compañeros senadores, legisladores, les pido su apoyo para estos dictámenes. Muchas gracias. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, senador Raúl Pozos Lanz, que ha presentado los 21 dictámenes a nombre de la comisión. Les informo que de estos dictámenes, Servicios Parlamentarios me informa que tenemos 4 reservados para su discusión, de los cuales doy lectura en este momento. El que exhorta a rediseñar el trazo de la carretera 57 México a Saltillo. El que exhorta a remitir un informe sobre el cumplimiento de la norma sobre el señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales. El que exhorta a considerar la implementación de infraestructura que permita el uso de bicicletas. Y por último, el que exhorta a fortalecer las acciones de los consejos estatales para la prevención de accidentes en materia de seguridad vial. Preguntaría si es intención de alguna senadora o algún senador hacer una reserva adicional. Toda vez que no tengo otra reserva, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los acuerdos que no han sido reservados, a los cuales he dado lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los acuerdos que no tienen reserva para su discusión. Quienes estén porque se aprueben, sean tan amables de levantar la mano. Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano. Son aprobados los acuerdos, señor presidente. Muchas gracias. Aprobados los acuerdos, comuníquese. Les informo que recibimos los siguientes textos de intervenciones: del senador Jesús Casillas Romero sobre el dictamen relativo al ciclo Ruta Boreal y de la senadora Lilia Merodio Reza sobre el dictamen relativo a los topes, los cuales se insertarán al diario de los debates. Pasamos ahora a la discusión del dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transporte con punto de acuerdo sobre el trazo de la carretera 57 México a Saltillo. Tiene el uso de la tribuna la senadora Silvia Garza Galván para referirse a este dictamen.
Gracias. Con su permiso, senador presidente. Primero que nada quiero dar las gracias a la comisión por su dictamen a favor de este punto tan importante para nosotros allá en Coahuila. La comisión y la promovente compartimos la preocupación por mejorar las vías de comunicación en el estado de Coahuila, a efecto de impulsar la competitividad, turismo e intercambio comercial, que se verá reflejado en la generación de nuevos medios directos o indirectos. Todo esto bajo la mejora continua de la seguridad en las vías de comunicación y en especial de las carreteras federales, a través de un análisis sobre el óptimo diseño y planeación de las mismas. Este tramo, que es muy conocido en Coahuila, Los Chorros, ha costado ya muchas vidas, accidentes, etcétera, y se necesita un nuevo diseño, precisamente para esa pendiente que está tan pronunciada, tener lo técnicamente viable para poder hacer mejor esta vía. Agradezco tanto a esta comisión su apoyo con su servidora, para con el Estado, y también insistir desde aquí que he estado pendiente e impulsando otras carreteras que son de interés para Coahuila. Por ejemplo, la carretera San Juan de Sabinas-Musquis, San Juan de Sabinas-Allende, así como la carretera Monclova-Candela-Anáhuac, como también las vías de comunicación, que hay un tramo de 104 kilómetros en la carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas o Cuatro Ciénegas-San Pedro, 104 kilómetros que no hay comunicación, no hay forma de hacer una llamada. Y otras carreteras que se están reparando en diversos tramos, como son Sabinas-La Presa, y también ya casi, y espero y se termine en este año, la supercarretera Cuatro Ciénegas-San Pedro. Con esto es un avance para nosotros, pero el rediseño de este tramo, Los Chorros, que está en el municipio de Arteaga, pero que es una vía de alta índice de movilidad ahí, de vehículos, de trailers, etcétera, será muy, muy bueno el evitar tantos accidentes, pero sobre todo perder vidas humanas. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, senadora Silvia Garza. Seguimos en la discusión de este exhorto al trazo de la carretera 57. ¿Alguien más que desee hacer el uso de la palabra? Del no haber más oradores registrados, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se aprueba el acuerdo, presidente. Gracias. Aprobado el acuerdo, comuníquese. Pasamos a la discusión del dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes sobre el cumplimiento de la norma relativa al señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales. Tiene el uso de la tribuna el senador Patricio Martínez García.